Hola, soy Nanda, diseñadora gráfica especializada en creación de letras a través de la tipografía, la caligrafía y el sign painting. En los últimos 5 años me he sumergido en el apasionante mundo de las letras, aprendiendo de maestros como Oriol Miró, Iván Castro, Kit Adams y Martina Flor. En este tutorial aprenderemos cómo pasar una letra gótica del papel a la pared. Haremos 3 letras en escalas diferentes sobre distintos soportes y podremos usar materiales profesionales o caseros. Algunos de los exponentes más importantes de la caligrafía urbana contemporánea, más conocida como caligrafiti, son artistas como Pocras Lampas, quien ha hecho intervenciones urbanas de más de 1500 metros cuadrados con letras góticas. También me gusta mucho Said Dawkins, que ha hecho obras como Heliografías de la Memoria, en donde mezcla caligrafía con fotografía luminiscente, y me parece muy interesante el significado social y existencial que expresa en su trabajo. Otro de mis favoritos es Simon Silaidis, porque me gusta mucho la mezcla de influencias occidentales, árabes y asiáticas que tiene su obra. La letra gótica se desarrolla entre los siglos XII y XV en Europa. A partir del siglo XV se convierte en la primera letra de imprenta con la aparición de los tipos móviles. Este tipo de letra representa la etapa culminante en el proceso evolutivo de la letra latina. Las herramientas que necesitaremos solo deben tener una superficie plana. En primer lugar, usaremos un marcador, una plumilla o un pincel de punta plana de escala pequeña. Si no tienes, no hay problema, porque puedes reemplazarlos con herramientas hechas por ti mismo, como por ejemplo esta plumilla hecha con latas de gaseosa o este cálamo. En internet encuentras fácil cómo hacer estas herramientas. También necesitaremos un marcador, pincel o cualquier tipo de material o objeto que tengas en casa de tamaño mediano. Y por último, usaremos una escoba para pintar nuestra letra en la pared. En cuanto a tintas, podemos usar cualquier tipo de pintura a base de agua. Para nuestras letras de escala pequeña y mediana, en caso de que no tengas marcador, puedes usar desde tinta china, acuarelas, ecolines, watch, nogalina, hasta pigmentos naturales como el café. Para nuestra letra en gran formato, puedes usar una pintura vinílica o algún pigmento natural hecho con ingredientes que tengas en tu nevera. La escala del alfabeto que vamos a usar, que es del Duque de Berry, que es un alfabeto de principios del siglo XV, tiene una escala de aproximadamente 4,5 veces el grosor de tu herramienta. Entonces en este caso lo vamos a hacer. Entonces esta es la altura X. La altura de las descendentes no tiene una medida exacta, pero es de solo un poco más de nuestra línea X. Una vez que has definido la altura X de tu letra y la altura de las ascendentes, haces toda la guía en una hoja para que la puedas usar con toda la práctica. Entonces recuerda que esta guía siempre va a cambiar de acuerdo al grosor de tu herramienta. De nuestros básicos, lo segundo a tener en cuenta es el ángulo en que debes usar tu herramienta. El ángulo de estas góticas son más o menos de 45 grados respecto a la base, ¿no? De entre 40 y 45 grados. Siempre tener en cuenta que la posición de tu herramienta debe estar así.
basados en este ángulo, tanto cuando inicias la forma de la letra como cuando la terminas. Entonces, por ejemplo, la I estaría compuesta por estos dos trazos. Una especie de diamante en la parte superior, que es el primer trazo, y el segundo trazo, que nuevamente estoy cogiendo mi herramienta a 40 o 45 grados, bajo y termino en el ángulo. ¿Sí? Esa sería la manera de usar la herramienta. Aquí tenemos el ductus del alfabeto, que nos muestra la estructura de cada letra, nos indica de cuántos trazos está compuesta y cómo debe ser el orden y la dirección de cada trazo. Esta que vimos anteriormente, que es la I, nos muestra cómo el primer trazo ese es el diamante y el segundo trazo es este, que termina en ángulo. Nos muestra, por ejemplo, cómo la O está compuesta de 4 trazos, la C de 3, la M está compuesta de 6 trazos y así sucesivamente. Entonces, estos son nuestros trazos básicos. Recuerda siempre el ángulo. Si lo hiciéramos en esta dirección debería quedar más o menos así, o en la dirección contraria, así, ¿no? Siempre terminando, digamos, en diagonal. Si vamos a hacer formas redondeadas que estarán muy presentes sobre todo en las letras mayúsculas, solo tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos visto. Empezamos en ángulo y terminamos en ángulo. Basados en el ductus que tienes en el link de descarga al final del vídeo, entonces vamos a empezar a seguir trazo por trazo cada letra. Por ejemplo, en este ductus te darás cuenta que la N, que es una de nuestras letras básicas, empieza con esta especie de diamante, tiene segundo trazo, paro, luego hago otro diamante, siguiente trazo, paro y termino en ángulo. Listo, ahora un ascendente, que sería la L, sería un trazo, paro y luego como el diamante pero un poco más larguito. Una vez hayas practicado todas las letras, te recomiendo mucho este ejercicio y es escribir la palabra minimum unas 10 o 20 veces en toda la hoja, porque ahí estaremos muy conscientes de la textura. Es importante cuidar los espacios blancos, tanto como cuidamos los espacios negros de la palabra, ¿no? Estar muy pendiente sobre todo de esa textura que se va generando con esos espacios blancos. Entonces recuerda, primero hacemos los trazos básicos, luego te aconsejo hacer esta palabra varias veces, luego terminas el alfabeto de minúsculas y ya luego puedes seguir con la parte de las mayúsculas. Una vez hayas practicado todas las letras, vamos a escoger una de las letras mayúsculas, que es la que vamos a empezar a hacer en diferentes escalas. Yo voy a escoger, en este caso, la S. Esta me quedó terrible, así que la voy a volver a repetir. No pasa nada que me haya quedado mal, porque es la primera que he hecho. Entonces voy a seguir.
Luego de practicar las letras la mayor cantidad de veces posible e interiorizar la secuencia de los trazos, escogeremos una letra mayúscula para hacerla en formato más grande. Yo escogí la S y en este caso usaré uno de los marcadores que tengo y haré la letra sobre la ventana. Pero recuerda que si no tienes este tipo de marcadores, puedes usar cualquier herramienta que tengas en tu casa, en tu cocina, que tenga la superficie plana. Y puedes hacer esta letra más grande sobre cualquier tipo de papel o cartón. En realidad hacer las letras grandes es más fácil de lo que parece y es aún más sencillo que hacerlas a escala pequeña. Solo repite la secuencia de los trazos que aprendimos en el papel y coloca líneas guías si quieres cuando vayas a hacerlo en el formato mediano y en el formato grande. Lo más normal es que no te quede bien en los primeros intentos, pero solo es cuestión de practicar y practicar. Al inicio pensaba hacer esta letra sobre una ventana, pero al final terminé pintándola sobre un espejo. Te recomiendo que antes de hacer los trazos coloques la línea base, que puede ser con cinta de enmascarar, y luego definas la altura con 5,5 veces el grosor de tu herramienta aproximadamente, ya que es una letra mayúscula. Luego de practicar muchas veces, tal vez no necesites hacer las guías, pero al principio es necesario. No es necesario que tengas herramientas profesionales. Puedes experimentar con cosas que tengas en casa. Recuerda que puedes usar pigmentos naturales como el café. Förlåt oss för misstag vi skapat av sår. Ja, förlåt oss för åren vi glömt det jag når. Jag vet du förstår, med kärlek du jämnar när livet känns lågt. Ja, vi bygger upp själen mot rymden vi går. Och vinet vi skål tills jorden den skiljer oss åt. Allsmäktige Gud, vi älskar det så, ja. Med kärlek och allt. Y ahora sí, vamos a proyectar nuestra letra sobre la pared, que forraremos previamente con papel para que podamos practicar la mayor cantidad de veces posibles. Yo escogeré esta pared y en este caso pues usaremos una escoba para hacer la letra, porque estoy segura que todos tenemos una en casa. Recuerda que solo es cuestión de práctica y paciencia. Si no te sientes muy seguro para pintar aún sobre la pared, también puedes hacer algunas pruebas sobre el papel en el piso para probar la herramienta. La idea es que al principio te aprendas la estructura de las letras basada en un modelo previo como el que te enseñé. Y así luego podrás crear formas más expresionistas con tu propio estilo. La textura de la letra dependerá mucho de la herramienta que tengas y de la presión que ejerzas o de la cantidad de pintura que le coloques. Yo en este caso no quise que fuera una letra muy llena de tinta. Quería que se viera la textura de la escoba que me parece que le da un toque especial. Min mamma hon trixar, hon födde mig fram. Vässar talang, tackar Jehova för allting jag kan. Vilket namn, Jehova, jag sa Jeshua, du får mig må bra. Ner på mina knän, leta på all skit som jag bär. Leta på all skit som jag bär. Leta på all skit som jag bär. Titta upp mot pappa, tackar för jag knarkat. Som jag tackar dig där, om världen bara kunde fatta. Espero que este video pueda servir para inspirarte, adentrarte en el apasionante mundo de las letras y disfrutar tu tiempo en casa. Hasta la próxima.
där. Om världen bara kunde fatta den kärlek som du gett mig i det fucking kalla, som jag tackar dig där. Med kärlek och allt.